Cierren que el gato se sale. Hola, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 130 del curso de geometría. En la primera parte de esta lección terminamos de ver las construcciones llamadas no básicas e indicamos que vamos a ver ahora unas construcciones que se llaman construcciones misceláneas. Estas son construcciones específicamente de triángulos en donde nos van a dar varias partes de ese triángulo. También al final de esa primera parte de esta lección vimos una lista que nos da una nomenclatura de cómo íbamos a representar las medidas de los lados, las medidas de los ángulos, las medidas de las medianas, las medidas de las alturas y las medidas de las bisectrices de los ángulos de un triángulo, ¿verdad? Y dadas ciertas partes de ese triángulo teníamos que decidir cómo hacer la construcción y si por casualidad no era constructible. También es interesante ver bajo qué condiciones, dadas esas partes, el triángulo no sería constructible. Y vamos a ver estos ejemplos en particular. Dice: construya un triángulo ABC dadas las partes indicadas o decida cuándo o si es inconstructible. Bueno, pues nos dan estas tres partes, mire, lo que se llama la A minúscula, que es la medida de un lado, A, que será, al ser llamado A minúscula, el lado opuesto al ángulo A mayúscula. H sub B quiere decir la altura sobre el lado que mide B. Y también precisamente nos dan el lado que mide B. Bueno, fíjense que aquí nos están indicando cuáles son esas partes, ¿verdad? O sea, cuáles son los segmentos o los ángulos que representan esas partes que nos dan. Yo las voy a proponer, ¿verdad? Pero antes que eso voy a analizar cómo podría ser la construcción, ¿verdad? Y para eso, usted dibuja un triángulo en general, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Y marca las partes que le dan. Le dan una altura, como le dan una altura sobre un lado B, pues vamos a considerar, para hacerlo más fácil, esta altura, ¿verdad? Este segmento perpendicular que va desde ese ángulo hasta este lado. Como este es el lado B, porque es la altura sobre el lado B, porque esa es la altura sobre B, este es el ángulo B. También nos dan el lado que mide A, que puede ser que sea este o que sea este. Vamos a suponer que es este. Pues si es este, entonces el ángulo opuesto a él es el ángulo A, y por lo tanto el tercer ángulo que falta aquí es el C mayúscula, y por lo tanto el lado opuesto a ese ángulo C mayúscula es el lado que mide C minúscula. Así que ahí tenemos las partes de ese triángulo, ¿verdad? Y nos dan, sabemos que nos dan la A, este lado, la B, que es este lado, y la altura de ese triángulo sobre ese lado que mide B. Bueno, pues usted tiene que decir ahora qué va a construir, cómo va a ser la construcción. Pues mire, como yo tengo que construir definitivamente un segmento perpendicular a otro, y ese otro es el lado B, pues usted fácilmente puede pensar: pues voy a construir primero el lado B, ¿verdad? Construye el lado B y lo coloca aquí. Entonces, fíjese que escoger un punto aquí, a través del cual va a construir la altura sobre ese lado, ¿verdad? Yo escogí este punto, ¿verdad? Y claro, me cuadro perfectamente, ¿verdad? H sub B, y entonces construye el otro lado, y perfecto, sale el triángulo completo, ¿verdad? Pero fíjese que en vez de yo coger este punto, hubiese cogido este punto, pues no sé, aquí estaría la altura, y entonces cuando vengo a construir este lado A que me da y que mide eso, fíjense que ese lado A tan corto no me da para llegar de aquí hasta este vértice, ¿verdad que sí? Ni tampoco posiblemente me da para llegar desde aquí hasta este otro vértice, ¿eh? Así que fíjense que ese punto a través del cual yo tengo que construir la altura sobre el lado B, no puedo determinarlo. Es difícil de determinar, ¿eh? Así que no puedo empezar construyendo el lado B. Bueno, pero como de cualquier modo tengo que construir una altura sobre un lado que se llama el lado que mide B, minúscula, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente: yo trazo, voy a considerar un segmento cualquiera, y a través de uno de los puntos de ese segmento voy a trazar esta perpendicular, ¿verdad? Ese segmento perpendicular. Y en ese segmento perpendicular marcaremos la altura, ¿verdad? Y entonces, como yo no, una vez tenga la altura, no puedo, por la misma razón, construir entonces el lado B sobre ese segmento horizontal que yo considero, porque no sé en qué sitio ponerlo, de modo que cuando yo construya el lado A, me cuadre con los vértices, ¿verdad? O los extremos de ese segmento que yo construya llamado B, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer, en vez de construir el lado B, voy a construir el lado A una vez haya construido esa altura sobre el lado B. Y entonces donde termine el lado A, ahí va a comenzar el lado B.
entonces sí que puedo construir el lado B. Así que fíjense que el análisis que hemos hecho nos lleva a realizar la construcción en el siguiente orden. Primero, orden de construcción, ¿verdad? Eso es muy importante que usted lo establezca. Primero, sobre un segmento horizontal, construimos un segmento perpendicular a ese segmento horizontal a través de uno de los puntos en el segmento horizontal. Entonces, en ese segmento perpendicular construimos la altura sobre el lado B. En ese segmento la altura sobre el lado B. Desde el extremo, sí, desde el extremo. Vamos a llamar el extremo superior. Desde el extremo superior, o sea, una vez hemos construido la altura sobre el lado B, desde el extremo superior que está aquí, construimos el lado de medida A, este lado. Y finalmente, no finalmente, sino el cuarto paso, en el extremo, en donde ese segmento de medida interseque a ese segmento horizontal que yo estoy considerando, desde el punto de intersección del lado A con el segmento horizontal, construimos al lado de medida B. ¿Okay? Y una vez tengamos eso, el último paso es terminamos el triángulo dibujando, ahora no construyendo, dibujando el segmento el tercer lado, el AB. Llamando A, el segmento AB, que es el tercer lado de ese triángulo. Bueno, vamos a seguir las instrucciones, ¿verdad? Vamos a considerar un segmento horizontal. Vamos a suponer que es este que yo les pongo aquí. Este que yo les pongo aquí. El segmento original horizontal cualquiera. Antes de eso, vamos a suponer ahora que nosotros proponemos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas partes? Ahora, una vez hemos establecido el orden que tenemos que hacer las cosas, proponemos las partes. ¿Okay? Y fíjense que nos dan el lado A. El lado A. El lado que mire, vamos a ver qué es este. La altura sobre el lado B. Vamos a ver qué es este. Y el lado que mide, vamos a poner que es este que está aquí. Son los tres segmentos que nos dan. Fíjense que no me los daban, yo los propongo. Este es el lado que va a medir A, esta es la altura sobre el lado B y este es el lado que va a medir B. Y ahora pues procedemos entonces a seguir ese orden de la construcción, ¿verdad? Consideramos un segmento horizontal. Ahí lo tenemos. Y dice que vamos a construir ahora un segmento perpendicular a él a través de uno de esos puntos. Vamos a ver que yo escojo este punto. Puedo haber escogido este, puedo haber escogido este, puedo haber escogido este, el punto que yo quiera. ¿Cómo se construía un segmento perpendicular a uno dado a través de uno de los puntos de ese segmento? Pues recuerde que esa es una de las construcciones básicas, ¿verdad?
colocamos nuestra punta del compás justo en el punto a través del cual yo quiero dibujar la perpendicular, ¿verdad? Y marcábamos a ambos lados de ese punto en el segmento arcos con el mismo radio, ¿verdad? Arcos con el mismo radio. Aquí y aquí. Y una vez tengamos eso, ¿verdad? Entonces vamos a ver una cosa. Aquí y aquí. Me perdonan, el compás se me corrió un poco y no quedó justo en el medio, ¿ok? Entonces, desde esos puntos que son la intersección de ese segmento original con esos arcos que acabo de trazar de esa manera, ¿verdad? Construimos otro par de arcos, ¿verdad? Vamos aquí, claro, colocamos la punta del compás en ese punto de intersección entre ese arco y ese segmento y abrimos el compás más allá del punto medio, ¿verdad? Entonces trazamos un arco aquí y vamos al otro punto, al otro extremo, ¿verdad? Otro punto de intersección del arco con este segmento y marcamos otro arco, ¿verdad? Y entonces, por la discusión que tuvimos, ¿verdad?, sobre esa construcción, sabemos que si yo paso o dibujo, trazo un segmento a través de este punto y a través de este que es la intersección de esos dos arcos, ahí va a quedar un segmento que es perpendicular al que yo le estoy, ¿verdad? Y en particular, de hecho, sería la bisectriz perpendicular de este segmento que yo determiné aquí, este segmento que es de aquí hasta aquí, ¿verdad? Pero en general es perpendicular a este segmento, ¿verdad? Se está marcando que es perpendicular. Bien, voy a tener la construcción del segmento perpendicular a un segmento horizontal que yo considere. En ese segmento perpendicular al que yo considero voy a construir más bien la altura h sub b, que es este segmento que está ahí. ¿Cómo lo construyo? Pues recuerde cómo se construía un segmento congruente a unos alrededores. Usted va con su compás y pone la punta del compás en uno de los extremos del segmento y el instrumento de dibujo trata de hacerlo pasar por el otro extremo del segmento. Y lo tenemos, mire, ahí. ¿Okay? Y entonces ahora vamos aquí y construimos a lo largo de este segmento perpendicular al horizontal original ese segmento, colocando el punto, la punta de nuestro compás en ese punto extremo y marcamos, ¿verdad? Así que ya sabemos que la distancia de este segmento que va desde aquí hasta aquí es la altura h sub b, porque ese segmento que construye aquí es congruente con este, siguiendo, ¿verdad?, la construcción de un segmento congruente a otro, ¿verdad?, a otro dado. Bueno, pues entonces dijimos que una vez tenemos eso, hemos construido a h sub b ahora desde el extremo superior, ¿verdad?, aquí, que sería ahí, dicho sea de paso, el ángulo B. Bueno, por ahí va a estar el ángulo B, porque desde él hasta el lado opuesto es que se mide la altura sobre el lado B minúscula. Construimos el lado de medida A, por el análisis que hicimos. ¿Cómo construimos el lado de medida A? Partiendo de ese punto que está aquí, ¿ves? Pues vamos al segmento A, ponemos la punta del compás en un extremo del segmento y abrimos el compás hasta que el instrumento de dibujo muy bien pase por el otro extremo de ese segmento, ¿verdad? Y una vez hemos tomado esa medida, pues vamos aquí y desde aquí pasamos aquí un arco, ¿verdad?, que interseca a este segmento horizontal, ¿eh? Pues entonces ya yo sé que el segmento que se extiende desde aquí hasta ahí es congruente con este, porque esa fue la construcción que se hacía para construir un segmento congruente a uno que le da, ¿verdad? Así que si yo trazo ahora ese segmento que va desde aquí hasta aquí, tenemos el segmento que mide A, el lado que mide A en ese triángulo que estoy tratando de construir, ¿verdad? Dicho sea de paso, fíjense que ahora ese segmento que mide A lo dibujé sólido, ¿verdad?, porque eso es parte del triángulo que estamos construyendo. Esta es una parte que no es parte del triángulo, es una parte del triángulo que es la altura h sub b, por eso lo dibujé entrecortado, ¿verdad? Y entonces finalmente dice que ahora, no finalmente, dice que ahora desde el punto de intersección de ese segmento que mide A con el segmento horizontal, o sea, desde aquí, construimos el otro segmento que sería el otro lado de ese triángulo, ¿verdad? ¿Cómo lo construimos? Pues tal como hemos construido un segmento congruente con este, un segmento congruente con este y ahora un segmento congruente con el tercero, ¿verdad?, con el tercer segmento que nos dan ahí, que es la medida del segundo lado que mide B minúscula, ¿verdad? Colocando la punta de nuestro compás en uno de los extremos del segmento, abrimos el compás
de manera que el instrumento de dibujo pase a través, muy bien, del otro extremo del segmento, que nos van entonces colocando la punta del compás en este punto. A partir de ahí construimos, ¿verdad?, el segmento que mide B. Pensamos que es este segmento que va a ir desde aquí hasta aquí, que es donde quedó marcado nuestro segmento, ¿verdad?, nuestro arco. Así que este es el lado que mide B, desde aquí hasta aquí. Y finalmente, ¿verdad?, claro, este punto que está aquí, que es el extremo derecho de ese segmento, de ese lado del triángulo que mide B, será el ángulo A, el lado opuesto, el ángulo opuesto al lado que mide A. Y entonces, claro, ya sabemos que este vértice va a ser el que corresponde al ángulo C. Y entonces finalmente dice que trazamos, dibujando, terminamos dibujando o trazando el segmento que va desde A hasta B, desde aquí hasta B. Y ahí tendríamos finalmente el triángulo que interesábamos construir completo, ¿ves? Este es el lado, el que mide C minúscula, ¿verdad?, que va desde A hasta B. Ahí tendríamos el triángulo construido. ¿Se fijan? Triángulo para el cual conocemos el lado A, la altura sobre el lado B y el lado que mide B. ¿Ok? Y ahí tendríamos todo el triángulo. Claro, si usted quiere ahora, con su goma, con su borrador, ¿verdad?, va y pone entrecortados estos lados que sobraron, estos segmentos, estas partes que sobraron del segmento horizontal que yo usé de guía para empezar la construcción. ¿Eh? Pues fíjense que pudimos hacer la construcción, ¿verdad que sí? Bueno, fíjense, ya la construimos. Ahora, vamos a ver cuándo esa construcción no sería posible. Pues fíjense, esa construcción no sería posible, yo noto aquí fácilmente, si por ejemplo, este lado que me daban, que medía, fuera más corto que la altura. ¿Verdad? Porque fíjense que si me hubiesen dado más corto que esto, ¿verdad?, cuando yo trato de colocar, trato de construirlo, mejor dicho, colocando la punta del compás aquí y entonces viendo dónde interseco este tercer lado, no llegaría a intersecarlo, ¿se fijan? Así que fíjense que esa sería una condición para que ese triángulo no pudiera ser constructible. ¿Okay? Vean que la construcción sería imposible si el lado que mide A, que es una de las partes que me dan, fuera menor que la altura de ese triángulo sobre el lado que mide B. ¿No? Porque si fuera más cortito, como les dije, cuando yo trataba de construir el lado A, que era colocando la punta de nuestro compás en el punto B mayúscula, el vértice de mayúscula, si es más corta, no llego a intersecar el lado, mejor dicho, que mide B minúscula, ¿no? Y no se podría cerrar un triángulo. ¿Ve? Muy bien. Bueno, pues vamos entonces a ver otro comentario sobre esta misma construcción. Fíjense que ahorita, cuando yo hice el dibujo, ¿verdad?, dije, pues nos dan ese lado, nos dan la altura sobre el lado B, pues vamos a suponer que esta es la altura, ¿verdad?, sobre este lado, que voy a escoger como B, y nos dan el otro lado A, que puede ser este, o puede ser este. Yo escogí este, y así mismo lo construí, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasaría si en vez de yo construirlo así, o sea, hacia ese lado, lo construyo hacia el otro lado? Pues miren lo que pasaría. Vamos a repetir la construcción. Lo único que ahora, cuando yo construya el lado A minúscula, en vez de construirlo en esta posición, lo construyo hacia acá. ¿Qué pasaría? ¿Okay? Porque eso puede ocurrir, que se le ocurre a usted, ¿verdad? Así que vamos a indicar otra forma, ¿verdad? Otra forma. Nuevamente, construimos, ¿verdad? Dibujamos, trazamos un segmento horizontal. Y escogemos un punto sobre el cual dibujar la perpendicular. Que recuerden que procedíamos de esta manera, ¿verdad? Nos íbamos a ese punto y colocamos ahí la punta de nuestro compás, y a cada lado de ese punto, en ese segmento, marcamos dos arcos del mismo radio, uno aquí y otro acá.
Y entonces una vez teníamos marcado ese punto, sobre ese punto, me perdonan, unos arcos de más, ¿verdad? Construimos una perpendicular, ¿verdad? A través de ese punto a ese segmento, ¿verdad? Y recuerden que eso se hacía así, ¿verdad? Nosotros ahora íbamos, abrimos el compás de manera que fuera más allá de la mitad de nuestro segmento, ¿verdad? Que es el punto medio este. Ese punto sería el punto medio de este segmento que va a quedar de aquí hasta aquí. Y trazamos unos arcos arriba, ¿verdad? Uno aquí y otro aquí. Y entonces colocando la punta de nuestro compás en el otro punto de intersección de ese otro arco con nuestro segmento horizontal, ¿verdad? Y entonces esto sería así. Y entonces el segmento perpendicular a este horizontal que nos daba sería este, ¿verdad? Y lo hacemos entrecortado porque a pesar de que es una de las partes que nos dan, ¿verdad? Va a contener una de las partes que nos dan, no es parte del triángulo que estamos construyendo, ¿verdad? Bien, y entonces sobre ese segmento perpendicular construimos la altura sobre el lado B, ¿verdad? Y eso lo hacemos así, ¿recuerdan? Tomamos la medida de la altura, ¿okay? Colocando la punta del compás en uno de los extremos del segmento y tratando de que el instrumento de dibujo del compás pase muy bien por el otro extremo del segmento. Vamos aquí y marcamos, ¿verdad? Colocamos la punta de nuestro compás aquí y marcamos en ese segmento perpendicular a este segmento original, horizontal que consideramos inicialmente ese arco. Y ya sabemos que desde aquí hasta aquí va a ir la altura sobre el lado B. O sea que por aquí va a quedar en alguna forma el lado B. Luego construíamos el lado A, ¿se acuerdan? Partiendo desde este punto, que es el extremo superior, de la altura sobre el lado B, ¿verdad? Vamos a aclarar esta H. Y eso lo hacíamos así. Tomamos ahora la medida del segmento que mide A, ¿verdad? Que sería este, colocando el extremo de la punta de nuestro compás en uno de los extremos del segmento y tratando de que el instrumento de dibujo pase por el otro extremo del segmento. Ahí lo tenemos y entonces dibujamos al segmento, construimos el segmento congruente a ese que está aquí, ¿verdad? Pero ahora, en vez de yo poner la punta del compás aquí y trazar un arco acá, lo coloco otra vez, claro, la punta del compás aquí, pero entonces trazo el arco acá. Entonces, el lado que mide A va a ser no aquel lado que iba, o aquel segmento que va de aquí hasta por aquí, en algún sitio, en la otra forma en que hicimos esta construcción, sino el que vaya desde aquí hasta aquí. Y lo trazamos, ¿verdad? Con nuestras reglas. Y ese, claro, como es una de las partes del triángulo, lo marcamos sobre y le llamamos que es la A, ¿verdad? Finalmente nos falta construir el lado B. Pues vamos al lado B y para construirlo colocamos nuestra punta del compás en ese extremo y abrimos el compás hasta que el instrumento de dibujo pase por el otro extremo. Perdón. Aquí. Y aquí. Perfecto. Ahí pasa, ¿ves? Por el otro extremo. Así que yo podría venir aquí y dibujar el lado B de esta manera. Hacia acá o hacia acá. Y lo voy a escoger hacia acá. ¿Okay? Y trazamos un arco, ¿verdad? De manera que ese arco interseque este segmento. Que fíjense que no lo dibujé, no lo tracé suficientemente largo. Así que ahora usted va, y eso puede ocurrir, y lo extiende para llegar hasta la posición del arco que marcamos ahí, ¿verdad? Y ese segmento que va desde aquí hasta aquí es el segmento precisamente que mide B, congruente con ese segmento que nos da, ¿verdad? Así que ya sabemos que este va a ser el ángulo B, este va a ser el ángulo C, y este, por ser el lado opuesto al ángulo que ven aquí, va a ser el ángulo A, ¿verdad? Así es que entonces, el tercer lado, que es el que tenemos que tomar finalmente, el que va desde A hasta B, ese sería el tercer lado de ese triángulo, ¿verdad? Que quedaría así, pasando por esos dos puntos. Y ahí completamos, ¿verdad? Siguiendo este ángulo C, pues sería este lado C minúscula, ahí completamos el triángulo. Fíjense que esa otra forma de construir el triángulo ese con esas tres partes es totalmente diferente al que nos daba inicialmente. De hecho, fíjense, si yo hubiese construido el segundo lado que me daban, el B,
no en esta posición, en esta dirección, de aquí hacia acá, sino de aquí hacia allá, es virtualmente el mismo otro triángulo, lo único que invertidas las partes, ¿verdad? El lado A quedaba acá y ahora va a quedar acá. Y el lado B, en vez de quedar desde aquí, que era donde quedaba inicialmente el lado hacia acá, queda desde aquí hacia allá, ¿ves? O sea que sí, fíjense que esa otra forma, tercera forma, de construir el triángulo era virtualmente simétrica a la primera forma que hicimos. Pero esta forma es completamente diferente y antisimétrica, no es simétrica con la primera forma en que dibujamos, o en que construimos más bien, ese triángulo para el cual nos daban estas tres partes. Nuevamente, fíjense que si el lado que mide A hubiese sido más corto que la altura, entonces, por más que moviéramos el compás, no se cerraba, no intersecaba ese segmento original sobre el cual voy a construir el lado que mide B, ¿verdad? Y entonces no se completaría un triángulo y por lo tanto la construcción no sería posible, ¿eh? Así que ahí tenemos cómo se construye, por ejemplo, un triángulo para el cual nos dan estas tres partes, ¿verdad? El lado que mide A, la altura sobre el lado que mide B y precisamente el lado que mide B. Y bajo qué condiciones no podría ser posible construirlo. Bueno, en el segundo ejemplo, que vamos a ver ya en la segunda parte de esta misma lección, en la primera parte más bien de la siguiente lección, pues lo vamos a discutir allá y nos dan otras partes de un triángulo para ver cómo se construye y bajo qué condiciones no sería posible construirlo. Nos vemos entonces.